Buenas tardes a todos, bienvenidos al segundo episodio del Metapod, el podcast que hemos decidido lanzar en Metagestión. Yo soy Manuel Franco, la persona encargada de la relación con inversores, y tengo hoy conmigo a parte del equipo gestor. Si queréis presentaros vosotros mismos. Bueno, en primer lugar yo soy Jaime López Bravo, como ha dicho Manu, pertenezco al equipo gestor de los fondos y junto con Santiago y Miguel, que se presentarán ahora, nos encargamos principalmente de buscar ideas de inversión y analizar compañías para invertir en los fondos y generar rentabilidad para nuestros partícipes. Buenas a todos, yo soy Miguel Físico y como bien ha comentado mi compañero Jaime, formamos parte del equipo de gestión. Hola a todos, mi nombre es Santiago Moro, yo soy el responsable de la gestora y entre mis funciones en el día a día pues está gestionar los fondos con Jaime y con Miguel. Muy bien, bueno, el motivo de estar hoy con el equipo gestor es el podcast que vamos a hacer. Va a ser en relación al desarrollo de nuestros fondos en el 2025. Haremos también un balance macroeconómico de lo que ha pasado en el último año y nos darán su visión acerca del mercado este 2026. Así que antes de comenzar, si os parece, voy a introducir la gestora para la gente que no nos conozca. Metagestión es una de las gestoras independientes más antiguas de España. Actualmente contamos con 5 fondos de inversión y uno de ellos tiene un track record desde 1991. Estamos especializados en renta variable y nuestro mayor punto de diferenciación es la gestión activa. Así que nada, sin más dilación, si queréis empezamos. El podcast se va a basar en 3 etapas, por así decirlo. Empezamos por el 2025, continuamos con los fondos y ya acabamos con 2026, ¿vale? Os voy haciendo preguntas y respondéis quien quiera o si hace falta algo de tiempo también, ¿vale? La primera pregunta es bastante directa y es si podríais definir todo lo que ha pasado en el contexto macroeconómico en 2025 con una sola palabra. Pues voy yo. Yo elegiría la palabra ruido, porque a pesar de que ha habido mucho evento externo al mercado, de telón de fondo hemos tenido durante todo el año, pues prácticamente todo el año, un mercado alcista que ha estado sostenido por datos macro y los fundamentales de las compañías, que son o deberían ser los que más pesan en las valoraciones. Luego, hablando de ruido también, es muy importante saber diferenciar el ruido pasajero, que ha habido mucho en 2025, y el ruido que de verdad puede impactar en el mercado de forma estructural. Como he comentado, en 2025 ha habido mucho ruido pasajero que en momentos nos ha dado la oportunidad de entrar en compañías o subir las posiciones dentro de los fondos a precios más atractivos. O sea que canalizar bien ese ruido genera oportunidades. Eso es. Vale, buena palabra. Y yo destacaría liquidez, es decir, nadamos en liquidez y lo que eso provoca es que cualquier corrección el mercado la toma como una oportunidad de compra, muchas veces diferenciando cuáles son las compañías que lo valen y otras no tanto. Vale. Ahora, si os parece, enumeramos brevemente todos los eventos o datos que han sido más influyentes en el 2025 y partimos de esa base ya para seguir desarrollando un poco el podcast. No sé quién quiere empezar o... Pues empiezo yo. Vamos a ver, el 2025, un poco a lo que dice Jaime, a la palabra ruido, pues nos hemos encontrado con una serie de eventos que han movido el mercado en el primer trimestre o a principios de abril de una manera abrupta, pero a lo largo del año pues en distintas fases. Nos encontramos, sin entrar a valorar lo que puede ser el Banco de Inglaterra o el Banco de Japón, con 2 políticas bien diferenciadas en lo que es el Banco Central Europeo y la FED, ¿no? El Banco Central Europeo con un mensaje claro sobre cómo va a mover los tipos y dónde quiere parar, con una inflación, si quieres, más controlada, y el mercado americano con la FED, pues una lucha de poder entre Powell y Trump, donde ha habido bajadas de tipos de una manera, no te diría que aleatoria, pero no justificada ni con sus objetivos de inflación ni con los datos de empleo, y que al final pues en ciertos momentos pues ha podido mover el mercado. La clave fue en abril los aranceles, que ocasionaron caídas bastante abruptas, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Digamos que una vez se anuncian los aranceles, luego el impacto posterior, que es cuando
hay que determinar cómo está afectando a la economía y seguramente en el escenario de abril no iba a ser el mismo que final de año, pues nada, duró un corto espacio de tiempo y a partir de ahí pues otra vez subidas indiscriminadas. Y luego lo que hablábamos, me podéis interrumpir si queréis, luego lo que hablábamos a nivel europeo, pues el cambio en Alemania con unas políticas fiscales más flexibles, donde digamos que se ha cambiado el mensaje debido a que su modelo industrial está sufriendo problemas y se ha cambiado un poco el mensaje siempre los alemanes de controlar la deuda a emitir digamos dos programas de expansión, uno para dotar un fondo de infraestructuras y otro pues para la parte de defensa, esto pues un poco obligado también por los americanos que no quieren soportar todo el peso, lógicamente, yo ahí lo veo lógico, de lo que es el gasto en defensa. Luego yo por otro lado añadiría el tema de la inteligencia artificial. Aquí la cosa está en si las grandes compañías, por ejemplo las 7 magníficas, que están invirtiendo un montón de CAPEX en inteligencia artificial, si van a ser capaces de traducir esa inversión o sea, si la van a poder monetizar. Luego, por otro lado, yo también añadiría la geopolítica, que parece que cada vez está impactando menos, y luego el tema del oro, ¿no? Sí, el movimiento del oro que, bueno, durante 2025 y ya entrando en el 2026, nos hace pensar si hay algo mal en el mercado, ¿no? Porque se ve que los inversores están vendiendo dólar para refugiarse en el oro y bueno, a pesar de que el mercado sigue subiendo, pues esto genera incertidumbre. Vale. Teniendo en cuenta todo esto, ¿creéis que... ¿qué es lo que creéis que peor ha descontado el mercado en este año? Bueno, el mercado realmente en el año 2025 no ha descontado nada, porque al final la subida desde los mínimos de abril ha sido bastante rápida, ¿no? Entonces, aquí nos encontramos con una serie de problemas, como decía Miguel, cómo se está valorando la inteligencia artificial, si hay burbuja, no hay burbuja. Está claro que el escenario, cuando lo comparas con lo que pasó en el 2000, no tiene mucho que ver, pero es verdad que hay compañías que sus valoraciones no están justificadas. Y luego, pues está el tema, como decía Jaime, del oro, que al final pues es preocupante, ¿no? Porque entramos en la duda de cómo de sostenible es el déficit fiscal de los países, ¿no? Y al final, pues es duro decirlo, pero entras a valorar si el dólar se pierde como divisa refugio, entre comillas, porque ya habían salido del patrón oro hace tiempo, y lo que puede implicar, ¿no? Y entonces, pues la realidad es que el movimiento del oro y la plata obedece a que las monedas tradicionales, como las llaman las monedas fiat, no tienen valor, ¿no? Y bueno, pues de momento el mercado no lo descuenta porque a la bolsa parece que siempre le da todo igual, pero hay que estar atentos a ver con eso. A mí me preocupa. ¿Algo que añadir? Todo súper de acuerdo. Ahora una pregunta un poco en relación a lo que comentabas de la política arancelaria de Trump. Yo imagino que a principios de año vuestro pensamiento cuando Trump anunció su política de aranceles era que iba a influir mucho más en el mercado, ¿no? ¿Podéis recordar un poco cómo vivisteis ese momento? ¿Qué perspectiva teníais acerca de la política nueva? Bueno, desde el programa electoral ya venía anunciándola, ¿no? Pero sí que es verdad que en el momento de cuando salió Trump poniendo aranceles a cada país, los movimientos del mercado fueron muy abruptos, pero como dijo Santiago antes, duraron muy poco. Vamos, el mercado los borró en cuestión de semanas. Sí, el tema es pues que quizás lo raro del movimiento fue que, bueno, pues el tema de aranceles que podría generar inflación o incluso en teoría se debería haber apreciado un poco el dólar, pues ha sido todo lo contrario, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que al final
en el momento en que Trump salió con la famosa tabla, que además no tenía mucha relación con lo que ponía, porque era más déficit comerciales con distintos países, ante la incertidumbre de que no sabíamos lo que iba a venir, pues el mercado reaccionó muy mal. Y luego es como todo, ¿no? Pues ya te olvidas y cada vez que sale amenazando, pues a veces corrige, a veces ni eso, y la realidad es que, bueno, pues parece que nada importa hoy en día y que, pues lo que hablábamos antes, la liquidez al final mueve esto sin ninguna discriminación, y a veces es complicado nuestro trabajo de seleccionar compañías cuando todo sube. Es decir, cuando todo sube es muy difícil, si has seleccionado compañías más porque entendemos que hay valor en ellas, el seguir un índice, ¿no? Que está ponderado de una manera distinta, pero es el juego al que tenemos que jugar actualmente. Teniendo en cuenta que el mercado tenía unos pilares sólidos, por así decirlo, para la renta variable en 2025, el entorno ha sido bastante exigente. A vosotros como gestores, ¿qué destacaríais o qué, por así decirlo, algo positivo y algo negativo en torno a la gestión de los fondos en 2025? Yo creo que como algo positivo, en primer lugar, la rentabilidad que han tenido nuestros fondos en 2025, que más adelante comentaremos. Y luego, en segundo lugar, el sector financiero. Pensamos que ha tenido un entorno muy bueno para los bancos, sobre todo europeos y españoles. Sí que es verdad que los llevábamos siguiendo durante mucho tiempo, pero no nos hubiésemos imaginado el año pasado, cuando estábamos estudiando todas las compañías, el gran año que han tenido, ¿no? Y bueno, así se ha traducido en nuestro fondo, en Metafinanzas, que sí es verdad que al principio de año teníamos algo más de parte en Estados Unidos, y que luego pues hemos tenido una gran capacidad de trasladarlo a Europa y a España. Y para quien no conozca el fondo Metafinanzas, es un fondo que invierte el 75% en valores del sector financiero, y tiene una pequeña parte, hasta un 25% de libre disposición, que puede invertir en valores fuera de este y sector. añadir que ha cerrado el año con un 63%. Sí, exacto. Vale, ¿y lo negativo? Pues yo me quedaría, bueno, como punto negativo quizá en los altos niveles de liquidez que hemos tenido en los fondos, ¿no? Porque desde el principio de año hemos estado esperando una corrección de mercado fuerte, que no ha llegado, porque el mercado empezó subiendo y ha terminado subiendo también, y bueno, a la espera de esa corrección hemos mantenido niveles elevados de liquidez que nos han hecho quizá no capturar toda la rentabilidad que ha tenido el mercado. ¿En torno a qué niveles? Hemos estado en torno a 15-20% en los fondos. Vale. No sé si os parece que hagamos un breve balance de los fondos, o hay algo Sí. más que queréis comentar del 2025. No, como decíamos antes, el Metafinanzas, pues creo que es el segundo fondo de una gestora nacional en rentabilidad. Luego, destacar un poco lo que decías antes de la gestión activa. A principios de año, a veces, bueno, la gente trabaja como quiere, pero nosotros a la hora de rotar una cartera, pues necesitamos saber qué queremos comprar, y no nos resulta tan ágil. Y bueno, pues a principio de año teníamos algunos fondos con una exposición a dólar bastante elevada que no nos gustaba, y ahí actuamos de dos maneras. Una, cambiar los folletos, que nos ha llevado prácticamente todo el año para poder cubrir la divisa. Anunciamos a nuestros inversores ese cambio de folletos, que muchas veces parece que, bueno, pues la gente te pregunta si estás haciendo cosas distintas, y realmente lo que estás haciendo es lo mismo, pero dotas de más agilidad y de más instrumentos para poder cubrirte, pues ya sea si los mercados se complican o si crees que tienes posiciones en dólar, debes cubrir las divisas, ¿no? Entonces, lo que hicimos con el internacional y con un fondo de pensiones que tenemos, es rotar las carteras hasta que tuviéramos las herramientas para poder cubrir la divisa con más exposición a euro. Eso funcionó bastante bien.
Como decíamos, en finanzas dentro de las gestoras nacionales creo que somos el segundo fondo más rentable. Y luego el Metavalor, que ha sido siempre un poco pues, el fondo de la casa, pues porque aquí, a pesar de todo, y bueno, eso habla bien de la gestora y del fondo, pues como decíamos antes, lleva desde 1991 con una rentabilidad anualizada superior al 8%. Desde 1991 quiere decir que, bueno, y aunque nos tiremos alguna piedra, nosotros quiere decir que independientemente de lo que ha ocurrido en ese tiempo, el fondo ha respondido. Yo creo que hay pocos fondos en el mercado que puedan decir eso. Y bueno, a pesar de, como decía Jaime, que por una prudencia mal interpretada mantuvimos elevado, sobre todo el Metavalor fue el que más liquidez tuvo a lo largo del año, pues bueno, a lo mejor en vez del 43% que ha dado, que no creo que no está mal, ¿no? Pues se podía haber acercado más al rango del 50%. Pero bueno, yo creo que al final, independientemente, estamos en una industria donde tendemos a compararnos, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre están los rankings, quién que hace el de al lado. Yo creo que lo que tenemos que intentar con nuestros fondos es que tengan una estabilidad, que las compañías que tenemos en la cartera tengamos la convicción de que son buenas compañías y olvidarnos un poco que hace el índice y que hace el de al lado. Porque bueno, al final seguramente en algún momento del año o de los próximos años se ponga en valor todo lo que hemos ido metiendo en cartera, independientemente de cómo se mueva el mercado. Vale, creo que falta también comentar acerca de Metavalor Global, que es nuestro fondo mixto. Sí. Si queréis... Bueno, en este fondo ha tenido una rentabilidad cercana al 20%, que para ser un fondo mixto es una rentabilidad bastante significativa. Hemos movido a lo largo del año el peso en renta fija. Por ejemplo, un trade que hicimos muy bien fue que a mitad de año más o menos veíamos el dólar muy castigado y el bono americano a 10 años por encima del 4,20 y decidimos entrar y eso nos ha... Decidimos entrar sin cubrir la divisa. Sí. O sea, hicimos una doble apuesta. Y nada, nos fue realmente bien. ¿En torno a qué niveles de renta fija? Un 20% más o menos, de media. Vale. Y Jaime, si quieres comentar acerca del dividendo. Sí, el dividendo es el segundo fondo que más liquidez ha tenido durante el año. Y bueno, se compone más o menos de una cartera más defensiva que el resto. Y aún así ha conseguido un 11,5% de rentabilidad. Yo creo que para tener empresas más defensivas está bien. De cara a la liquidez para este año 2026, ¿habéis tomado medidas ya de estar más invertidos o mantenéis niveles de liquidez? Bueno, por un tema estacional sí que hemos empezado un poco más invertidos. A finales de enero, bueno, estamos bastante invertidos en el Metavalor. A finales de enero hemos deshecho alguna posición que nos ha dejado los niveles de liquidez en torno al 10%. Y veremos. No sé, bueno, ahora si quieres pasamos a comentar cómo vemos este año, pero en el momento en que estamos grabando esto, pues lo que ha pasado el viernes con las commodities, yo creo que este año no va a ser tan sencillo y de momento volvemos a lo mismo. Si no estás en ciertos sectores te quedas un pelín rezagado con respecto al índice, pero queda mucho año todavía. Vale, pues comentamos ya si queréis una pequeña perspectiva acerca del 2026. Si queréis dar una visión un poco a grosso modo de lo que pensáis que va a ocurrir este año. ¿Qué os preocupa? ¿Algún riesgo? No, yo como decía, yo creo que 2026 va a ser un año, entiendo, a lo mejor luego es igual de sencillo, igual de alcista que el 2025. Yo creo que va a ser más complicado, no tan bueno, es decir, el sector financiero, por mucho que lo siga haciendo bien, dudo que los bancos tengan el mismo retorno, aunque entendemos que el sector todavía ofrece un ligero potencial, hemos ido bajando un poco el peso. Y volvemos a lo mismo, nuestro trabajo del día a día es ir buscando compañías que funcionen, y eso a veces, pues si no estás pues en cosas indexadas, muchas veces hasta que digamos, se pone en valor, pues no sé, una
una compañía que introducimos el año pasado en cartera, que es HBX, que entendemos que cotiza unos ratios razonables. Pues bueno, son compañías que no se benefician de momentos tan alcistas, ¿no? Pues, y al final muchas veces pues es un poco... hay que ser paciente para que tus ideas de inversión empiecen a dar resultados. Pero bueno, el año pasado hemos metido algunas compañías parecidas en las carteras y la verdad es que el tiempo nos ha dado la razón, con lo cual pues ahí estamos. Y luego, ¿cómo vemos el año? Pues vemos el año un poco parecido, ¿no? Con un presidente de Estados Unidos que nos pone la cabeza con un bombo, donde cada vez tiene menos crédito porque sus amenazas siempre acaban en nada. Creemos que la parte en Europa va a haber más oportunidades que en Estados Unidos. Entendemos que toda la parte de inteligencia artificial hay que ser selectivos y bueno, pues que el sector, por mucho que vaya a haber demanda, es exigente, ¿no? Y bueno, pues si nos fijamos lo que ha pasado la semana pasada con Microsoft, pues al final son compañías que cotizan a múltiplos muy exigentes y algo que no gusta pues arrastra la cotización. Y luego pues la incertidumbre de los déficits fiscales, de cómo se van a mover las divisas. Como hablábamos antes, tuvimos el episodio de La Plata el viernes pasado y independientemente de que haya oído correcciones sanas, a mí no me parece sano que un activo te caiga un 30% en un día. O sea, para mí es lo más alejado de que eso sea sano. Ahora, tampoco me parecía sana el movimiento tan alcista que ha tenido, porque yo ahí ya pues me empiezo a plantear lo que hablábamos, ¿no? Que si hay otros problemas estructurales en las economías que hace que el dinero vaya ahí. Y luego, sobre todo, hay un componente muy especulativo. Yo creo que los mercados en los últimos años han cambiado mucho. Pues lo que hemos hablado alguna vez de cómo se sacan instrumentos nuevos a cotizar, que lo único que valen son para especular, pues todo el movimiento que ha habido con opciones de vencimiento diario sobre índices de renta variable que mueven cantidades ingentes de volumen y que para mí no son más que meros instrumentos especulativos, convencido de que modelos cuantitativos también afectan a los mercados y que todo eso está cambiando, pues no sé si para bien o para mal, pero que está cambiando un poco el movimiento de los mercados. Y nosotros a lo nuestro, a seguir alejándonos de todo ese ruido que decía Jaime y buscar nuestras compañías y, bueno, pues evidentemente buscar catalizadores que acompañen al movimiento macro. Y vemos que no va a ser un año, no va a ser un año fácil. O yo entiendo que el año que viene no va a ser un año fácil. Sobre todo más exigente. Sí, enero ha empezado bien, pero veremos todavía. O sea, el año pasado, y además ahí asumo la responsabilidad, pensé lo mismo, por eso se quedaron las carteras más en liquidez, pero prefiero ser más conservador que no cuando venga un golpe pues sufrirlo. Y la verdad es que aunque nos sigue pareciendo atractivo el sector financiero, como decíamos antes, hemos bajado un poco los pesos, pues no sé, Metavalor ronda ahora el 18%, algo así, y pues nada, a buscar compañías que tengan sentido y incluirlas en la cartera. Vale, creo que en un contexto exigente realmente entra en valor la gestión activa, creo que es lo que diferencia un fondo de otro. Había pensado en hacer alguna pregunta acerca del proceso de inversión, pero creo que va a resultar interesante para los oyentes que hagamos un episodio centrándonos en los ratios que utilizamos, en cómo hacemos los comités. Sí, podemos poner dos ejemplos de compañías que o sea, dentro de la parte de gestión activa que dices, pues nosotros cuando tenemos compañías en los fondos también seguimos un poco los movimientos y
movemos los pesos, ¿no? Pues, Ujú. por poneros un ejemplo, el año pasado hemos metido en cartera una compañía portuguesa que se llama Mota-Engil, que es una concesionaria, constructora, una especie de SACIR. Y bueno, la seguimos teniendo en cartera, de hecho hemos aumentado el peso con la última caída que ha tenido. E independientemente de por qué la tenemos en cartera, que es porque pues está mejorando sus márgenes, reduciendo su deuda, con un pedido, con pedidos en niveles récord. Y mejores, sobre todo. Nos gusta también pues, que está participada por una compañía china que le ha valido para aumentar su exposición al mercado africano y bueno, pues con negocios aparte de infraestructuras, de minería, que bueno, se pueden poner en valor ahora. Pero es verdad que, por ejemplo, esta compañía es como que descuenta siempre mucho justo antes de publicación, el día de publicación da igual lo que publique que cae, bueno, pues con todas estas cosas tenemos también una gestión activa de ir ponderando los pesos y la verdad es que el año pasado nos funcionó muy bien. Y bueno, y también tenemos una gestión activa a la hora pues, de entrar en otra, pues el año pasado compramos Allfunds, que es una compañía que nos gustaba, su valoración era un pelín más exigente, pero nos gustaba el modelo de negocio y además cuando hubo un cambio en el management entendimos que las sopas que se habían producido en el pasado y que no llegaron a buen puerto, pues que esta vez estaba todo condicionado a que eso se volviera a producir y así fue. Y bueno, pues lo mismo, ahí vendimos parte de la posición cuando se anunció, porque luego hay un periodo hasta que entran los reguladores a ver si la operación se puede llevar a cabo o no, o las negociaciones, y en función de cómo se ha ido moviendo la acción hemos ido aumentando o disminuyendo la posición. Ahora que mencionas la OPA de Allfunds, este año hemos tenido más compañías en cartera que han sido OPAdas. No sé si queréis compartir vuestro pensamiento acerca de estas empresas o... Sí, bueno, una de ellas fue Banco Sabadell, que comenzó el año bajo la OPA de BBVA y que decidimos jugar esa operación por la parte de Banco Sabadell. Uh-huh. Porque, bueno, pensábamos que en primer lugar la oferta era insuficiente, o sea, que valía más de lo que pagaban, y así fue, porque finalmente los accionistas no aceptaron la oferta y creemos que el banco ha salido bastante reforzado de esa operación, con una base de accionistas bastante fiel. Vale. Y otra fue Catalana. Eso es. Que ahí, bueno, pues entendimos que no era el precio justo, pero la realidad es que bueno, pues también ves un poco lo que hacen los demás y se veía claramente que la OPA iba a salir adelante, con lo cual no tenía sentido quedarte en la acción. Vale, pues yo me quedo bastante satisfecho. No sé si os gustaría añadir algo más cerca de 2026. No, bueno, pues yo añadiría que estamos aquí todos los días gestionando, que cualquier partícipe o cualquier posible inversor nos puede llamar para consultar cualquier cosa que necesite. Que bueno, yo creo que a lo largo del año pasado hemos reforzado nuestros procedimientos. Lo que decíamos de los folletos, hemos cambiado los folletos en todos los fondos para poder hacer coberturas, tanto de divisa como... No tiene mucho sentido en un fondo de renta variable largo estar todo el día implementando coberturas, pero sí que tiene sentido tener las herramientas, pues si esto se pone muy complicado, poder hacerlo, ¿no? Entonces, pues yo creo que la gestora está mejor preparada que nunca para dar buenos resultados y que animamos a todo el mundo que no nos conozca, pues que investigue. Así es. Creo que la cercanía que hay del equipo gestor con todos los partícipes, yo que la vivo día a día, es increíble y la dedicación que ponéis con cada uno de ellos es bastante admirable. No sé si queréis mandar un mensaje. Nosotros, o sea, también vaya por delante que toda la parte del equipo tiene patrimonio invertido en los fondos, en los planes de pensiones, con lo cual somos los primeros interesados, sí, somos los primeros interesados en que esto funcione, porque nuestros ahorros están aquí. Y nada, que
por esfuerzo no va a ser que no demos buenos resultados, luego nos tiene que acompañar un poco los mercados y un poco todo. Muy bien. ¿Queréis decir algo a nuestros partícipes o posibles partícipes? Bueno, un poco en línea con lo que ha comentado Santiago, que cualquier duda que os pueda surgir, estamos aquí, nos podéis llamar, escribirnos mails, etcétera. Y nada, como ha dicho bien Santiago, quien no nos conozca, pues investigad y encantados de ayudaros y comentar el mercado. Nada, por mi parte, mandar un saludo y decir que, bueno, el otro día leíamos un informe de que gran parte de la población española se había quedado fuera del mercado por miedo a invertir, ¿no? O desconocimiento. O desconocimiento. Y decirles que bueno, que nosotros al final nos dedicamos a esto, nos gusta, estamos prácticamente todo el día mirando el mercado y que mejor que dejar esa parte de sus ahorros que quieren invertir a profesionales del sector. Muy bien. Pues nada, este ha sido el episodio de hoy. Ya sabéis que estamos abiertos a sugerencias para futuros episodios y agradeceríamos mucho vuestro apoyo. Así que muchas gracias por todo. Gracias a ti. Gracias, Mar. Y nada, nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.